La palabra, el título, no sé si lo viste, a mí me encantó y dice avance más allá que qué. Eso, del silencio. ¿Más allá de qué? Del silencio, avance más allá del silencio. ¿Qué tema que es el silencio? Ahí vieron que hay dos equipos. Está el equipo de los que hablan y está el equipo de los que no hablan. Está el equipo del que le gusta el silencio y está el equipo del que le gusta el ruido, que no se banca el silencio. Vieron que incómodo, a veces hasta han propuesto esto de 1 minuto de silencio. Después se fulgarizó un poquito esa canción. Pero era 1 minuto para recordar y a veces hasta nos cuesta hacer 1 minuto de silencio. Nos cuesta, a algunos no, a algunos les encanta el silencio. Yo no sé en qué equipo estás. ¿En cuál estás? ¿En el que les gusta hablar, en el que no? No sé, decile, vamos a romper el silencio en esta mañana, los veo a todos muy duros. Decile al que tenés al lado, a mí no me gusta que me hablen. A mí me encanta hablar, vos ya lo conocés, ¿quién habla más? No me mira a mí, decile al que tenés al lado, vos hablás mucho. No, vos sos muy callado, decile al que tenés ahí al lado. No me digas, sí. Hay gente que le cuesta hablar, que tiene menos palabra que un emoji. Hay otros que no paran de hablar. Así es como estamos, ¿no? Es un tema el silencio. Yo les quiero decir algo. He cambiado un montón de cosas en mi vida en este tiempo y una de las que cambié fue estas. Porque me crié a la mañana no me hables. Es lo peor que me podías hacer. Ahora sí me puede hablar, hábleme tranquilo. Dios hace una obra de restauración, pero yo iba, miren lo que le digo, a veces lo hablamos con Rey, no lo podemos creer. Íbamos en el 247, desde cuarto grado, fui casi solo en el 247 hasta Caraza. Yo digo, ¿cómo me mandaban en colectivo? Bueno, en aquella época íbamos en colectivo. Así que yo hice primaria y secundaria en Caraza, iba con el 247 allí a ESEA. Y en el micro, en el colectivo, no me hables. Era todo así, calladito. Un día de frío como hoy, era dormir dentro de la campera, que nadie me hable. Mi hermana se compró un Fiat Espacio, íbamos en el auto, que nadie me hable, ni ella ni yo íbamos callados, 40 minutos, 2 personas, nadie hablaba. Y después fui creciendo, tuve la bendición de empezar a ir a trabajar con Ariel. No saben lo que es Ariel a la mañana. No saben, te habla todo el viaje. Yo digo, anda más rápido, no hables más, no saben lo que... Y después tuve una bendición mayor, empecé a trabajar con mi suegra. Así que íbamos con Roxana, y Roxana, ¿qué hacía? Se iba con la hermana atrás, y ¿dónde subía mi suegra? Adelante. Que había hecho milanesa para todos, entraba con un olor a ajo, y ya arrancaba a las 7:30 con olor a ajo, comiendo milanesa en el auto casi, y mi suegra hablándome. Todo el viaje, yo como ¿vieron el tigrecito del colectivero que va haciendo así? Y yo iba manejando así. Y Rosa, hablale a mi mamá. Sí. Ahora hablo con mi suegra. Dios restaura los vínculos. Así que hemos roto. Pero, ¿qué tema el silencio? Miren, dice el diccionario que el silencio es la abstención de hablar. Dice el diccionario que no solo es la abstención de hablar, sino que es la abstención de ruido. Y dice que no solo es la abstención de ruido, sino que también es la omisión por escrito. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para hablar y que hay un tiempo para callar. Así que el que está en el equipo del silencio, póngase un poquito a hablar. Y el que está en el equipo del que habla, haga a veces un poquito de silencio. Hay que buscar el equilibrio, porque hay un tiempo que es para hablar, hay un tiempo que es para callar. Dice Proverbios, dicen las muchas palabras no falta el pecado. Hay mucha gente que habla mucho y sin darse cuenta de sus tantas palabras hay pecado. Mas el que refrena en sus labios es prudente. Hasta el necio pasa por sabio si guarda silencio. Se lo considera prudente hasta el que cierra la boca. Ahora también vemos en los grupos de mano fuerte que hay mucha violencia verbal, pero también uno puede hacer violencia con el silencio. Hay personas que bloquean, hay personas que manipulean. Decimos en la jerga en la calle, te psicopatea. Hay personas que en el abuso psicológico, en el abuso emocional, juegan con el silencio. Y saben que pueden dañar a su pareja o al otro con silencio, con miradas, con omisiones, con bloqueos, con aislamiento. Uno puede dañar con las muchas palabras, pero uno puede dañar también con el silencio. Qué tema que es este equilibrio de poder hablar y también de poder callar.
Yo quiero en esta mañana, el Señor puso el corazón esta palabra en esta mañana y que el Espíritu Santo traiga luz sobre cuál es tu situación. Quizás haya algunos que tengan que aprender a callar. Quizás haya algunos que tengan que aprender a hablar. Que el Espíritu Santo te lo muestre. Pero aún más duro es en esta mañana la palabra, porque en esta mañana no es la palabra ni de tu silencio ni del mío. En esta mañana la palabra es el silencio de Dios. Hay momentos que Dios, dice Isaías en nuestro capítulo lema, Isaías 54, dice en la traducción Nueva Viviente, en la NBI, Isaías 54:8, ahí lo tenemos. Mira lo que dice el Señor. Qué difícil para nosotros entender esto. Por un momento, cada frase, así actúa Dios, así es el trato de Dios también. Por un momento, en un arrebato de ira, escondí mi rostro de ti. Dice otra traducción, en un estallido de enojo, me aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo. Dice otra, cuando me enojé contigo, me alejé de ti por un poco de tiempo. Pero muy pronto tuve compasión, dice, con amor eterno te tendré compasión. La forma del trato de Dios es la palabra en esta mañana. Si usted va a las Escrituras y comienza a leer la Biblia, de principio a final, usted va a ver cuál es la forma en la cual Dios quiere tratar con nosotros. Usted va a ver en el Génesis, en el inicio, cuál era la intención, cuál era el deseo, cuál era el diseño. Dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, al principio, dice ahí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Así Dios creó al ser humano, para que esté en su presencia, para que oiga su voz. Dice, se paseaba, me encanta esa frase. Dios se pasea. Cuando uno está en comunión con Dios, uno puede disfrutar de pasear con Dios, de escuchar su voz, aún en el día, aún en la noche. Este es el diseño. Dios lo creó al hombre y a la mujer para estar en comunión, para estar cara a cara, para poder escucharlo, para poder verlo, para poder percibirlo. Pero sin embargo el hombre peca. El hombre y la mujer hablo como concepto. El ser humano peca y todo se ve afectado. Esa creación, ese trato cercano, creativo, de intimidad, de comunión, de diálogo, de disfrutar, de libertad, de pasear. Por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos. Hay algo que rompe la comunión. Hay algo que rompe el diseño. Hay algo que rompe la forma en el trato de Dios. Y es tu pecado y es mi pecado, es el pecado de Adán y de Eva. Pero fíjense que dice ahí, y el hombre y la mujer que dice, se escondieron de Jehová. Acabamos de leer recién que es el Señor quien esconde su rostro ahora. Pero el primero que escondió el rostro del Señor fue el hombre y la mujer. Los primeros que escondemos nuestro rostro de Dios somos nosotros cuando pecamos. Y tratamos de tapar y tratamos de ocultar. Y ahí comienza un trato diferente de parte de Dios. Ahí comienza algo diferente. En la mayoría de los casos Dios, si usted comienza a leer la Biblia, Dios se vincula, Dios se relaciona con el hombre a través de siervos, a través de profetas. Comienza a dar palabra, comienza a dar declaraciones, comienza a dar estatutos, comienza a dar ley, comienza a dar mandamientos. Dios comienza a dar a oír su voz a través de siervos y de profetas. Pero también el trato de Dios es personal. Usted cuando comienza a leer la Biblia se va a encontrar de que Dios llega a la vida de las personas, llama de manera personal. Hay llamados, hay tratos que son generales para el pueblo, para la iglesia, para un grupo, y hay otros que son personales. Dios trata de manera personal con tu vida y con mi vida. Yo no sé cómo Dios está tratando en este tiempo con tu vida.
Yo no sé cómo Dios te está hablando en este tiempo en tu vida, pero quizá el más duro de todos los tratos sea si Dios guarda silencio. Viste que hay un momento en la vida que parece que las oraciones rebotan el techo y quedan acá. Hay un momento en la vida que parece que la presencia de Dios no está en mi casa. Hay un momento en la vida que vos decís, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me respondés? Yo realmente he orado en este tiempo. Mirá, habrá alguien en esta mañana que esté atravesando allí en casa, acá, que se sienta no escuchado, que se sienta que el Señor escondió el rostro de vos. Mira lo que dice el Salmo 39, versículo 12. Dice, oye mi oración, Señor. Ahí está, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Hay un momento en la vida en la cual uno hasta se presenta con lágrimas al Señor y el Señor, silencio. Decís, Señor, no te calles, tratame, castigame, quitame cosas, pero lo que te pido, no escondas tu rostro de mí. No me dejes de hablar porque estoy mal, porque estoy llorando, porque estoy necesitado, porque necesito un cambio. Mirá, en esta mañana yo quiero invitarte a que el Espíritu Santo te muestre, a que puedas ver cómo Dios está tratando en tu vida. Y si te sentís en este tiempo que Dios está guardando silencio, que Él te pueda mostrar por qué está guardando silencio. Porque a veces son nuestras emociones distorsionadas. Nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra vergüenza, nuestra culpa, emociones distorsionadas que nos hacen creer que Dios guardó silencio, pero somos nosotros el que no lo puede ver. A veces es eso. Dios está, nosotros no estamos bien. Pero es cierto también que a veces Dios guarda silencio. Que el Espíritu Santo te muestre en esta mañana qué es lo que está pasando en su trato con vos. Porque hay veces que Dios guarda silencio porque nos quiere enseñar algo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Lamentaciones 3:26, palabra del profeta Jeremías. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice el salmista en un montón de versículos, en un montón de pasajes. Estad quietos y considerad que yo soy Dios y conoced que yo soy Dios. Hay momentos que tenemos que guardar silencio. Hay momentos que tenemos que estar en su presencia. Cuán difícil es esperar. Señor, te pedí. ¿Y ahora? ¿Por qué no hay cambios? Hablamos con Ro. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham y Sara? Casi 22 años. David fue ungido. ¿Cuánto tuvo que esperar para ser rey? Zacarías tuvo una promesa. ¿Cuánto tiempo tuvo mudo esperando? Y así cada uno. Hay momentos donde la espera, donde el silencio de parte de Dios es porque tenemos que aprender algo. A veces el silencio es parte de una asignatura. A veces el silencio es parte de una materia de que Dios quiere que aprobemos, que pasemos. Porque en esa espera, porque en ese silencio hay algo que tenemos que entender o aprender. Hay muchos que nos gusta hablar. Y hay un momento que Dios te dice silencio. Espera. No, pero yo tengo que decir, tienen que ver, ¿cómo puede ser que no entiendan? ¿Cómo puede ser que no lo vean? Silencio. Déjame a mí. Tenés que esperar. Tenés que callar, silencio en mi presencia. Déjame a mí y yo te mostraré. A veces es cierto que Dios nos enseña a través del silencio, pero también a veces hay silencio en nuestra vida porque Dios nos prueba. Pregúntenle a Job. Quizá hay alguien en esta mañana que siente el silencio de Dios y no es porque te quiera necesariamente enseñar algo. Quizás estés pasando una prueba y Dios está al control de la prueba. Pregúntale a Job lo que le pasó. Job, aquellos que conocen la historia, fue un hombre santo, con sus pecados, sus debilidades, pero cubierto por el Señor. Intercedía por sus hijos cada mañana. Había sido prosperado, se había expandido en palabras de hoy. Fue un hombre justo, pero fue puesto a prueba y comenzó a perder.
Y en un momento se desespera porque no solamente que Dios guarda silencio, sino que empieza a escuchar la voz equivocada de los que están alrededor. ¿Y cuántas personas quizás están en medio nuestro puedan dar testimonio? Me pasó esto. El Señor sabe por qué me pasa esto. Yo todavía no lo sé. O hoy, si es un testimonio de lo que pasó, hoy lo puedes ver con claridad. Y todos los que estaban alrededor mío, en vez de darme una palabra de aliento, me tiraron más abajo. Mirá lo que dice Job, capítulo 13, en el versículo 3. Dice ahí en la palabra de Dios, dice, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Esto es lo que decía Job. Estaba con sus 3 amigos que lo estaban volviendo loco, que no lo estaban ayudando del todo. Y él comienza a responder, a desarrollar y dice, yo necesito hablar con Dios. Necesito razonar con Él lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Pero dice ahí a partir del versículo 20, si puedes acompañarme en la lectura, dice, al menos 2 cosas no hagas conmigo, le dice Job. Entonces no me esconderé de tu rostro. Dice en el 21, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé o hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job no había pecado, estaba en una prueba. Y lo peor que le pudo haber pasado desde su mirada, desde su sentir, es que el Señor se haya callado. Hay momentos en la vida cristiana donde uno siente que Dios escondió su rostro de mí. A veces para enseñarnos, a veces para prueba. Pero después de todo lo que pasó este hombre santo, justo, que el Señor cubrió, dice Job 42, acompáñame porque es conocido este pasaje. Yo conozco que todo lo puedes. Amén. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ahí Job, después de un tiempo de silencio, después que Dios le contestó, ahí dijo, yo hablaba lo que no entendía. Cuando uno está en el silencio de Dios, a veces uno comienza a hablar de más. En las muchas palabras hay pecado. Y a veces no aguantamos el trato de Dios. Hay momentos que el Señor calla para que entendamos, para que esperemos, para que aprendamos. Y en ese momento a veces hablamos de cosas que no entendemos, cosas demasiado maravillosas, dice Job, que yo no comprendía. Dice el versículo 4, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Un diálogo, una comunión, un trato cercano. Dice, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando uno pasa por el silencio de Dios y uno logra pasar por ese valle y puede escuchar luego la voz de Dios, uno se da cuenta que a veces habla de lo que no entiende. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿No te pasó a veces de haber criticado sin saber? De haber hablado cosas que son demasiado profundas y que las hablabas de manera ligera y que hoy las ves de otra manera. ¿No te pasó de que juzgabas y criticabas y que hoy estás experimentando algo en tu vida y viéndolo de una manera diferente? Aún sobre tu vida. Job llega y dice, bueno, Señor, ahora entiendo. Cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta impronta, cuánto temperamento de parte mía que no me permitía ver lo que vos estabas haciendo. Ahora que veo mi condición, quién soy yo, quién sos vos, ¿sabes qué? Me aborrezco. Job, que eras justo, me arrepiento, polvo y ceniza. Quizá en esta mañana haya alguien que siente que tengas que entender que estás pasando una prueba y que no pecaste quizá y que lo que estás pasando no es causa de una decisión tuya, que lo que estás pasando quizá no es un tema tuyo, quizás algo que hizo otro, quizás algo que Dios está permitiendo para que vos crezcas, para que vos te expandas y tengas que esperar en el silencio de Dios. Pero por último, en esta mañana,
por sobre todas las cosas, si uno encuentra en la palabra de Dios, es que Dios esconde su rostro, que Dios guarda silencio por tu pecado y por mi pecado. La mayoría de los silencios que uno encuentra en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es para enseñarnos, aunque sí lo hace. No es para probarnos, aunque sí lo vemos. La mayoría de las veces que Dios guarda silencio es por causa de pecado. Y quizá esta mañana vos tengas que entender, y aunque sea duro, darte cuenta que no es que el Señor escondió el rostro de ti porque quiere jugar a las escondidas, porque es su deseo, sino es por causa de decisiones nuestras. Hay cosas que nosotros cometemos que hacen que el Señor haga silencio. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32. Dice ahí la palabra de Dios, una palabra dura para el pueblo. Era el último momento de Moisés. Muchas situaciones. El Señor le da una palabra, pobre Josué, porque era el último momento. Se iba Moisés, llegaba Josué. Y la palabra profética de Dios era: mirá que cuando tomen la tierra se van a engordar. Van a disfrutar de todo lo que le doy y se van a olvidar de mí. Y yo ahí voy a esconder mi rostro. Una palabra dura, pero mira con qué palabras lo dice. Deuteronomio 32, a partir del versículo 17, dice ahí en la palabra de Dios, si lo tenemos: sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Dice ahí en el versículo 18: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque es una generación perversa. Qué dura esta palabra. Qué dura esta palabra, pero el pueblo de Dios es más duro todavía. El pueblo de Dios, y a veces nosotros somos igual de duros. Porque el Señor nos ha dado un lugar, nos ha provisto, nos ha dado bendiciones, y nosotros, cual pueblo de Israel, por eso no podemos juzgarlos. Hacemos lo mismo, clamamos, 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 el Señor nos concede, nos pone en un lugar, y rápidamente lo que era una añadidura, lo que era un detalle, lo que era secundario, pasa a ser importante, y empezamos a criticar, a enojarnos, a pelearnos, hasta que uno va a un pueblo, a un Alderete, a un Santiago del Estero, a un lugar donde ve otras necesidades y dice: yo me estoy quejando. O cuando uno pierde un ser querido y uno vuelve a entender la importancia de las cosas y uno dice: qué tonto que fui. No aproveché, no valoré lo que estaba teniendo, el tiempo que estaba viviendo. Aún quizá vos estás pasando hoy una prueba en lo laboral, en lo económico, en la salud, en algún área de tu vida, y capaz que estás enfocado en lo que te falta y no te permite disfrutar o entender o ver todo lo otro que tenés. A veces, cuando comenzamos a tener, en algún momento nos distraemos, corremos la brújula y nos olvidamos de Dios y le damos lugar a la idolatría. ¿Sabes qué es lo que Dios castiga? La idolatría. Cuando uno ama más la iglesia que a Dios, cuando uno ama más el ministerio que a Dios. Si yo amara más esto que a Él, no entendí nada. Cuando amo más mi trabajo que a Dios, cuando amo más a mi esposa que a Dios, cuando amo más a mis hijos que a Dios. ¿Qué duro esto? Sí. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. Y Él después nos manda a amar con toda nuestra esposa, a nuestros hijos y a ejercer mayordomía. Pero cuando uno cambia el lugar de Dios, el Señor ahí corre su rostro de nosotros. Pero dice, mira, dice ahí Isaías 1:15. Esto yo tuve que elegir pasajes porque está lleno de pasajes donde pasa lo mismo. Y dice ahí en Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos. ¿A quién le gusta cantar con las manos levantadas? Dice Isaías: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé mi rostro de vosotros. Mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis oración, Señor, me conecto todos los lunes, oro, ayuno, voy a todas las actividades, sirvo, dice el Señor, yo no te voy a oír. Porque tu vida no se condice con lo que cantás y con lo que decís. Por más que levantes las manos, por más que te conectes los lunes, si cuando llegás a tu casa golpeás a tu esposa, si cuando llegás a tu trabajo oprimís a los que están con vos, si cuando estás en tu casa tus hijos te ven con violencia, hay una contradicción. De nada sirve manos levantadas, de nada sirve una oración conectada, de nada sirve el servicio que vos hagas si no hay un corazón rendido al Señor. Cuando vos actúas así, hay silencio de parte de Dios. Y tus oraciones quedan acá. El silencio de Dios es cuando uno no le quita el primer lugar, cuando uno cree que los sacrificios están por encima de la intimidad. Dice Isaías 59:2, dice también el profeta Isaías, son sus pecados los que los han separado de Dios. Dice en esta versión, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces, ¿sabes por qué Dios no te escucha? Porque hay pecado que queremos poner en el medio. Dice Miqueas 3:4, palabra dura del Señor. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes que esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste obras malvadas. Qué tremenda esta palabra del Señor. Por eso dice ahí, volvemos al pasaje del principio, en Isaías 54:8, por un tiempo me enojé, con un poco de ira me escondí, dice el Señor. Dice en la NBI, por un tiempo en un arrebato de enojo oculté mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión. ¿Es parte del trato de Dios el silencio a veces en nuestra vida cristiana? Sí. Pero nada se compara el tiempo del silencio de Dios con el amor eterno que Él tendrá por vos. Fíjate el contraste. Por un momento hay enojo de parte de Dios. Por un momento Él se esconde. Pero el amor es eterno. Su compasión es eterna, te dice el Señor. ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? Bueno, el Espíritu Santo te tiene que mostrar. Porque si es que tenés que en este silencio aprender, sé fiel. Escucha al Señor, búscalo. Si es en este tiempo que estás en una prueba, sé fiel. Espera en el Señor. Quizás el Señor quiere enseñarte algo en este tiempo. Pero si hay pecado en tu vida, es un tiempo de confesión, es un tiempo de volver. Mira lo que dice Ezequiel 39:29. Dice ahí Ezequiel, nunca más esconderé mi rostro. Mira lo que dice el Señor. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Así es la gracia de Dios. Si el Espíritu Santo está en tu vida y vos confesás, te arrepentís, le buscás, el Espíritu Santo dice que va a estar ahí actuando en tu vida. Mira, es dura la disciplina. Dice Hebreos capítulo 12. Acompáñame en la lectura, es conocido para muchos. Aquellos que son padres. Yo, mira, no tenía pensado esto, pero lo digo. Si sos padre y no estás disciplinando a tus hijos, estás cometiendo un grave error. Porque el Señor nos llama a disciplinar a nuestros hijos. Hay edades y hay formas, pero los límites lo ponen los padres. Y dice ahí la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, dice a partir del versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna disciplina parece buena. ¿Cuántos adolescentes hay acá en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos adolescentes con nuestras discusiones con nuestros hijos? O aún los que tienen chicos, o aún los que ya tienen hijos grandes. ¿Ha cambiado el trato? Claro que sí. ¿Ha cambiado la forma? Claro que sí. Pero encontramos en la palabra de Dios que es necesario a veces que Dios nos discipline. Es necesario que a veces Dios guarde silencio. Es necesario a veces que Dios nos pare, que nos frene. Y uno siente, Señor, ¿me has abandonado? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me querés decir? Y no nos aguantamos el silencio de parte del Señor. Pero el Señor a los que ama disciplina. Muchos vienen a los grupos de restauración, muchos quieren que su vida cambie, muchos quieren que su matrimonio cambie, pero no soportan el trato de Dios. No es la disciplina de una iglesia, no es la disciplina del pastor, es la disciplina de Dios. Hay cosas que duelen, claro que sí, pero la única vez es la manera para que algo pueda ser solucionado es que Dios te discipline. Dice el Salmo 32:4, Dios, de día y de noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Qué tremendo, mientras callé se envejecieron mis huesos, dice el salmista, y en un momento dice, día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Habrá alguien en esta mañana que siente el peso de la disciplina, de la mano, del silencio de Dios sobre su vida? Una situación que no estés comprendiendo en esta mañana, venía el Señor. Ahora esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, porque claro que estamos en la era de la gracia, claro que el Señor Jesús se acerca y nos llama confiadamente, pero mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, dice en el versículo 18 al 22, conocido quizá para muchos la iglesia de la Odisea, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice a partir del versículo 18 una palabra dura de parte del Señor. Vamos desde el 17, un versículo antes. Y quizás haya alguien en esta mañana que no esté entendiendo el silencio de Dios, porque no estás entendiendo tu realidad, tu situación. Y dice este versículo, como le pasaba a esta congregación, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Mira lo que dice el 19. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Qué palabra dura, dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga que tomar esta palabra y decir, Señor, entiendo? Entiendo que eres un Dios de amor. Entiendo que eres un Dios de gracia. Entiendo que tienes un amor eterno y una compasión eterna, pero que hay un momento que yo necesito de tu trato, de tu silencio, de tu reprensión, porque me amás, porque tengo que cambiar. Y ahí viene el versículo que sabemos muchos de memoria. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo voy a pedir a los chicos que pasen de la alabanza en esta mañana. Hablamos de silencio y sin embargo dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Alguna vez aprendió a escuchar el silencio de Dios? Porque a veces cuando Dios guarda silencio, nosotros nos quejamos. A veces cuando Dios guarda silencio, no paramos de hablar, no paramos de hacer. Aprender a escuchar el silencio de parte de Dios es parar y estar dispuesto a recibir el trato de parte de Dios. Creemos que lo sabemos todo, creemos que los demás no ven y creemos que tenemos todo para decir, y a veces lo mejor que tenemos que hacer es guardar silencio y orar en la intimidad con el Señor. ¿Sabes qué? Esta iglesia no era capaz de ver sus faltas. Esta iglesia no era capaz de ver sus errores. Esta iglesia no era capaz de ver que necesitaba el trato de Dios, porque si no se iba a perder. Y con ese amor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y en esta mañana, si vos estás atravesando un silencio de parte de Dios, no sé si por enseñanza, si por prueba, si por pecado, pero el Señor está a la puerta llamándote. Si vos abrís la puerta, Él no la va a romper, Él no la va a abrir. Tenés que tomar una decisión vos. Señor, yo te dejo entrar. Bueno, pero el Espíritu Santo ya está en mi vida. Ya soy una hija de Dios. Ya soy un hijo de Dios. Sí, pero ¿estás cenando con Él? ¿Estás teniendo intimidad con Él? Dicen los que saben que esta palabra cenar era la comida más íntima, la más larga, la que tenía sobremesa. No era el desayuno, no era el almuerzo. Esta palabra original era la comida más larga que tenían los judíos. Y el Señor dice, yo quiero entrar y pasar tiempo con vos. Como al principio. No está en el diseño de Dios esconder su rostro. No está en el diseño de Dios. En el diseño de Dios estaba pasearse junto a vos. En el diseño de Dios estaba hablar con vos. Pero en la mayoría de los casos es nuestro pecado el que cerró, y estamos enredados mirándonos a nosotros. Estamos enredados mirando nosotros, y el Señor en esta mañana te llama a un tiempo de intimidad. Yo no sé cuántos en esta mañana están teniendo intimidad con Dios. ¿Tenés intimidad con el Padre? ¿Cuántos salen corriendo a trabajar y no tienen un tiempo de oración, un tiempo de lectura? Bueno, me levanto muy temprano, pastor, es imposible. Bueno, a la tarde, a la noche. Si, dijo alguien, si no tenés tiempo para orar es porque estás haciendo demasiadas cosas. Si no tenés tiempo para orar es porque estás haciendo demasiadas cosas. Quizás haya algo que haya que dejar de hacer, pero lo que uno no puede renunciar es una búsqueda, una actitud de la búsqueda de intimidad de Dios. Si mi intimidad con Dios es preparar el mensaje para el domingo, yo no entendí nada. Si los líderes de Casa de Vida, si tu tiempo de intimidad con Dios es preparar el encuentro de Casa de Vida, no entendiste que aparte hay otro tiempo de intimidad que pasar con Él. Y así con cada ministerio, así con cada uno de los que compartimos. Si no tengo tiempo para estar a solas con Dios, el día que te quieras dar cuenta, va a haber silencio. Porque dejaste el primer amor. Hay una de las iglesias que le dijo, has descuidado tu primer amor. Has descuidado la intimidad. Y yo ahora no quiero hablar. Pero la gracia de Dios se renueva en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, por un poco de tiempo quizá el Señor se enojó. Por un poco de tiempo quizá el Señor guardó silencio sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu trabajo. ¿Qué tenés que tomar decisión en esta mañana? Abrí la puerta. Permití que el Espíritu Santo comience a hablarte. Cená con el Señor, escuchalo. Para de hablar. Para con tus argumentos, para con tus excusas, para con tus decisiones.
Busca al Señor de todo corazón. No tengo paz, no tengo seguridad, no sé cómo continuar, tengo angustia, estoy en proceso, estoy identificando cosas. Anda a cenar con el Señor, anda en intimidad. No me banco el trato, la disciplina de Dios. Anda a cenar con el Señor. Es el único camino. Hablamos hace poco con alguien. A veces no sé qué espera la gente. Si un mensaje teológico profundo, que lo es también, pero que uno lo diga en un idioma. La palabra de Dios es sencilla. Lo que hace la diferencia es la frescura de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, de que pongas en práctica lo sencillo. Dijo alguien: no te preocupes por lo que no entendés, preocupate por lo que entendés y no pones en práctica. La vida cristiana es más sencilla de comprender cuando uno está cenando con el Señor. ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu intimidad? El amor eterno de Dios y su compasión es mayor. Me encanta esta canción porque dice que he encontrado un hombre que me ama. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Me encanta esa frase. No hay manera de que usted pueda escuchar el latido de Dios si no está cerca de Dios. No hay manera que usted pueda escuchar la voz de Dios si no está cerca de Dios. Quizás sea una mañana para que tengas que por primera vez pedirle perdón a Dios por tus pecados. Quizás sea una mañana que por primera vez le tengas que decir: Señor, la verdad que yo no sabía todo esto. Ahora entiendo que vos me creaste, ahora entiendo que vos querés comunión conmigo, ahora entiendo que vos me amás, ahora entiendo que yo cometo pecados. Pedirle perdón, decirle: Señor, yo te invito a tener un tiempo de oración en esta mañana, iglesia. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, a bajar tu cabeza, para no distraerte y para que cada uno pueda tomar decisiones en esta mañana. Si nunca le pediste perdón a Jesús por tus pecados, ahí donde estás, no pierdas esta ocasión. Decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te necesito. Entra en mi vida, quiero cenar contigo, Señor. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Entiendo que moriste en la cruz por mí. Dice la palabra de Dios que si vos confesás que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Están todos con la cabeza agacha. ¿Hay alguien en esta mañana que le quiere pedir al Señor perdón por sus pecados, que entre en su vida por primera vez? Si nunca lo hiciste, yo te invito a que ahí donde estás me hagas un gesto con tu mano para poder orar por vos. ¿Hay alguien en esta mañana? Están todos con la cabeza agacha, nadie está mirando. ¿Hay alguien en esta mañana? Que el Señor te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? No te pierdas esta oportunidad de pedirle al Señor Jesús que entre en tu vida para cenar con Él, para poder escuchar su voz. Ahora en esta mañana quizá hay personas que son hijos e hijas de Dios, pero viniste cansada. No podés más, estás cansado del trato de Dios. Quizás hoy no puedas entender el por qué, pero aún sin entender, abrirle la puerta y decirle: Señor, yo necesito volver al primer amor. Yo necesito volver a lo sencillo, a poder verte en un mate, a poder verte en una planta, al poder verte al despertar, al poder verte en acostarme, al poder percibir. Yo quiero que pases en mi casa, Señor. Yo quiero habitar en tu presencia, porque el que habita bajo tu presencia morará. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido perdón, pero te pido que rompas con todo silencio. Necesito volver a escucharte. Necesito volver a recostar mi oído sobre tu pecho. Señor, dejo todo estrés, todo cansancio, que el servicio, que el ministerio, que mi trabajo, que la vida me está generando. Toda emoción distorsionada, en el nombre de Jesús yo la traigo delante tuyo. Necesito esa paz.
que solo vos me podés dar. Sí, Señor.